¿Qué tal estás? Bienvenido. Gustavo Bueno y la televisión. Este es el tema del vídeo que voy a desarrollar y que creo que es muy interesante. Realmente estamos viendo que actualmente la televisión basura es algo que aparece continuamente en los medios. Y Gustavo Bueno escribió 2 libros sobre televisión, Apariencia y Verdad, y Telebasura y Democracia. Por tanto, mi explicación va a estar basada en el comentario del contenido fundamental de estos 2 libros, de las ideas principales de los mismos. Y ciertamente lo que él explicó en estos libros sigue siendo cierto, ahora en pleno año 2025, y hay que decir también que Gustavo Bueno ha sido uno de los filósofos más lúcidos e incómodos del panorama español actual. Fundador del sistema del materialismo filosófico, Bueno desplegó una crítica radical a los discursos dominantes en hábitos como la política, la religión, la cultura y en especial los medios de comunicación. Su incursión en el análisis filosófico de la televisión o en el análisis de la filosofía de la televisión constituye una de las intervenciones más sistemáticas, profundas y polémicas sobre este medio, que según él ha sustituido en gran parte al sistema tradicional de enseñanza. Se ha convertido en una maquinaria de adoctrinamiento de masas y ha reconfigurado las relaciones entre la apariencia y la verdad. Por tanto, hay que decir que a lo largo de Apariencia y Verdad del año 2000 y Telebasura y Democracia del 2002, Gustavo Bueno no solo reflexiona sobre los contenidos televisivos, sino que somete al medio en sí a un análisis ontológico, epistemológico y político que desborda cualquier aproximación sociológica, culturalista o tecnocrática del fenómeno. Lejos de ofrecer una crítica superficial o una defensa apologética de la televisión, Bueno se instala en el centro del debate para desenmascarar las categorías con las que se piensa la televisión y demostrar que sus efectos no son simplemente estéticos o comunicativos, sino constitutivos de la estructura ideológica de las democracias modernas. Por tanto, la televisión como problema filosófico se puede decir, si pensamos en la ontología y en la teoría del conocimiento. De hecho, se puede afirmar que en televisión, en relación con la apariencia y la verdad, Gustavo Bueno parte de una constatación provocadora. La televisión no puede analizarse exclusivamente como un fenómeno técnico, social o psicológico. Hay que entenderla como un objeto filosófico en sí mismo. Y ello porque la televisión incide directamente sobre las categorías fundamentales de la filosofía, que son, por ejemplo, la verdad, la realidad, la apariencia, la representación, la ideología, etcétera, etcétera. El problema que le interesa no es el de la televisión en relación a saber si miente o dice la verdad, si manipula o educa, sino qué tipo de realidad produce, qué relación establece con lo que llamamos mundo y realidad objetiva, aunque también le interesa abordar el fenómeno de la manipulación. Para abordar esto, Bueno articula 3 modelos ontológicos para pensar la televisión. Modelo 1, modelo de las ideas internas, es el modelo platónico, según el cual la verdad reside en el interior del alma y lo que aparece en la televisión, las imágenes sobre todo, es pura apariencia, simulacro. Es el modelo adoptado por quienes consideran que la televisión es esencialmente un medio de alienación, de enajenación, una fábrica de ilusiones, un opio del pueblo posmoderno. Bajo este modelo, la televisión sería una caverna moderna donde los ciudadanos contemplan sombras y creen que ven la realidad. Bueno critica este enfoque por su carácter idealista y por asumir que hay un mundo interior puro y verdadero frente a una realidad exterior corrupta. Pero también existe, según Bueno, el modelo 2, modelo del mundo exterior. Este modelo considera que hay un mundo real, objetivo, fuera de nosotros, y que la televisión puede reflejarlo con mayor o menor fidelidad. Aquí se sitúan tanto los defensores como los detractores de la televisión como medio informativo. Se valora su capacidad para representar hechos reales, noticias, acontecimientos políticos, etc. Pero el problema, señala Bueno, es que este modelo sigue siendo ingenuo, pues presupone que la realidad puede ser copiada sin mediación.
Es el modelo que, sin reconocerlo, reproduce una epistemología empirista. Y está también el modelo 3, modelo de la escena pública. Este es el defendido por Bueno. Según él, la televisión no se limita a representar la realidad, sino que produce realidad. Esto es muy importante. Construye un mundo en el que se desarrollan procesos políticos, culturales, ideológicos, etc. No se trata de preguntar si la televisión dice la verdad, sino de entender cómo configura estructuras de verdad. En este sentido, la televisión no es solo un medio de comunicación, sino una institución filosófica. Define qué puede ser visto, qué debe ser olvidado, qué merece atención, qué se oculta. La televisión es un escenario de la verdad. Este tercer modelo tiene además implicaciones radicales. Para empezar, elimina la idea de que hay un afuera incuestionable desde el que juzgar los contenidos televisivos. Todo juicio sobre lo real está mediado por alguna forma de representación, y la televisión es uno de los medios más potentes de esa representación. Las noticias, por ejemplo, no suponen que eso sea la ventana al mundo, sino que construyen un orden del mundo. Lo que se presenta como natural o espontáneo en televisión responde en realidad a un proceso técnico, ideológico y filosófico de gran complejidad. Además de todo esto, también hay que considerar el concepto de apariencia en la televisión. Y en este sentido, una de las categorías centrales del libro es precisamente la de apariencia. Bueno, no se limita a denunciar que la televisión ofrece una simple apariencia, como haría un platonismo vulgar, sino que se interroga sobre el modo específico en que esa apariencia funciona. Toda realidad aparece de alguna manera y esa aparición es parte de su estructura ontológica. La televisión genera apariencias, pero no como simples ficciones, sino como construcciones de mundo. Y desde este planteamiento, lo fundamental es distinguir entre varios tipos de apariencia. Apariencia veraz, aquella que aun siendo una construcción permite establecer vínculos fiables con la realidad. Apariencia ilusoria, la que en lugar de representar una estructura real la falsifica. Apariencia también de segundo grado, aquella que se construye como apariencia sobre otra apariencia, como ocurre en los reality shows, donde lo que aparece es ya una dramatización de la vida cotidiana. Y desde esta perspectiva o desde este marco, Bueno puede afirmar que la televisión no miente en el sentido habitual del término. Lo que hace es organizar sistemas de apariencia que en muchos casos se imponen sobre la realidad objetiva. Por ejemplo, un político que aparece nervioso en televisión, aunque esté diciendo la verdad, será percibido como mentiroso. Un tertuliano que grita más fuerte tendrá más razón. La lógica de la imagen no es la de la proposición lógica, sino la de la escenografía, como en el teatro. De ahí que el problema de la televisión no sea tanto su contenido como su forma. No importa tanto lo que se dice, sino cómo se aparece, cómo se escenifica. Esto introduce un concepto clave, la escenificación de la verdad, el teatro de la verdad, que sustituye a la demostración de la verdad. La verdad ya no se impone por el argumento, sino por la escenografía, el decorado, el tono, la imagen, etc. Y todo esto también supone que hay una relación entre enseñanza, pedagogía y televisión. De hecho, otro aspecto fundamental del análisis de Bueno es su comparación entre la televisión y el sistema tradicional de enseñanza. A juicio del filósofo, la televisión ha ocupado en buena parte el lugar que antes tenía la escuela, en tanto institución encargada de transmitir saberes, valores y narrativas comunes. Sin embargo, esta sustitución no es neutra, implica una transformación radical de la estructura del saber. Y en este aspecto, la enseñanza tradicional se basaba en una relación entre maestro y discípulo, entre autoridad y recepción crítica. La televisión, en cambio, sustituye esa estructura por una relación puramente audiovisual, espectacular, que no admite réplica. El espectador no puede intervenir, solo recibir. Esto convierte a la televisión en una maquinaria pedagógica unidireccional, pero también en un poder político de primer orden, porque puede adoctrinar, aunque no debería.
Bueno insiste en que no debemos caer en la nostalgia. No se trata de idealizar el viejo sistema escolar, sino de entender que la televisión ha asumido su función sin haber heredado su estructura crítica, la crítica de la enseñanza. De hecho, donde antes había un discurso argumentado, ahora hay imágenes, sobre todo. Donde antes había controversia, discusión, ahora hay audiencia. Esta sustitución tiene consecuencias políticas de gran importancia, de gran calado. Y también en relación con su libro Telebasura y Democracia, el descenso de la política al espectáculo es algo evidente, ya en tiempos de Gustavo Bueno y actualmente lo mismo. En Telebasura y Democracia, Gustavo Bueno profundiza en estas ideas, pero focaliza su crítica en un fenómeno concreto, la llamada telebasura. Lejos de adoptar una postura moralista o elitista, Bueno se pregunta qué significa realmente este término y por qué aparece en contextos democráticos. Su afirmación, su tesis es clara. La telebasura no es un accidente ni una degeneración del medio, sino una consecuencia lógica del desarrollo de la democracia en su fase postliberal. Y desde este ángulo de interpretación, la democracia, según Bueno, requiere la construcción de una opinión pública que funcione como base del sistema representativo. Esta opinión pública, sin embargo, no surge espontáneamente de la nada. Necesita mecanismos de formación y de canalización, y la televisión se convierte de esta forma en el principal de ellos. Pero aquí aparece el problema. ¿Cómo se forma una opinión pública cuando la educación está en manos de un medio regido por la audiencia? Esta es una de las grandes preguntas que nos podemos plantear. La telebasura es para Bueno el síntoma de una democracia que ha renunciado a la educación del ciudadano en favor del espectáculo. Los programas de corazón, los reality shows, las tertulias agresivas, no son una degeneración del medio, sino una expresión coherente con los principios del sistema democrático entendido como gobierno de la mayoría. Y la mayoría, en un contexto de despolitización generalizada, consume espectáculo, tan simple como eso. Es aquí donde aparece una de las críticas más provocadoras del filósofo, de Bueno, que murió hace pocos años, en el 2016. La televisión cumple una función estabilizadora del sistema democrático, precisamente porque embrutece al espectador. El ciudadano medio no participa activamente en la política, pero se siente implicado emocionalmente en los conflictos que le ofrece la televisión. La pelea entre famosos, por ejemplo, los escándalos amorosos, las crisis familiares. La televisión ofrece un sucedáneo de participación que impide el estallido de la frustración política, o parece que lo impide al menos. Bueno no se limita a lamentar este estado de cosas. Lo que quiere mostrar es que el discurso moral sobre la telebasura, promovido tanto por la izquierda como por la derecha política, oculta la función estructural de la televisión en las democracias actuales. No es que la televisión haya corrompido a la democracia, es que la democracia necesita de la televisión para sobrevivir en su fase de representación simbólica. Y desde este enfoque, el mito del pueblo soberano y la dictadura de la audiencia adquieren pues un cierto valor. Una de las ideas más incisivas del libro es la crítica al mito del pueblo soberano. Según Bueno, en las democracias modernas el pueblo ya no existe como sujeto activo, sino como una masa fragmentada, espectadora, pasiva. La televisión, al priorizar la audiencia, no hace más que trasladar ese mito al plano mediático. Lo que triunfa en televisión es lo que la gente quiere, pero ¿quién es la gente? ¿Es posible identificar la voluntad popular con los indicios de audiencia y con los índices de audiencia? Aquí aparece la tesis más dura. La dictadura de la audiencia es la forma contemporánea del despotismo democrático. El medio no responde a un interés general, sino al interés de las cadenas, de los anunciantes, de los grupos de poder que configuran la programación. El espectador no elige libremente, elige entre lo que se le ofrece. Y lo que se le ofrece es precisamente aquello que garantiza su pasividad. Es así de triste. Bueno denuncia así una doble trampa. Se presenta a la televisión como reflejo del pueblo cuando en realidad
es un instrumento de adoctrinamiento masivo. Se presenta la democracia como gobierno de todos, cuando en realidad es un sistema de gestión de las emociones colectivas. La televisión no solo entretiene, crea sujetos políticos obedientes, incapaces de articular un discurso crítico, etc. Conclusión: la televisión como categoría filosófica es algo evidente, y Gustavo Bueno no se limita a juzgar la televisión desde un punto de vista externo. La toma como objeto de análisis filosófico en el sentido más riguroso del término. En sus manos la televisión deja de ser un fenómeno cultural o sociológico para convertirse en una categoría ontológica, epistemológica y política. Es el lugar donde se juegan las nuevas formas de verdad, donde se decide qué es el mundo y qué no lo es. En este aspecto, el mérito principal de su enfoque radica en su capacidad para ir más allá de los lugares comunes, frente a los moralistas que deploran la televisión sin entenderla y frente a los tecnócratas que la analizan como una herramienta neutral. Bueno construye una teoría compleja que articula ontología, pedagogía y política. Su crítica a la telebasura no es una defensa del elitismo cultural, sino un diagnóstico implacable del estado de las democracias contemporáneas. Y, por tanto, se puede decir que para Gustavo Bueno la televisión no es ni buena ni mala en sí misma, es un poder y como tal debe ser pensado filosóficamente. Solo así podremos comprender su función en el mundo actual y eventualmente oponerle otras formas de producción, de verdad y de aparición. Lo que está en juego no es la calidad de los programas, sino la estructura misma de la realidad social que la televisión contribuye también a configurar. Y esto es algo clave comprenderlo. Como se puede observar, pues los análisis de Gustavo Bueno son realmente extraordinarios porque ponen el énfasis en el poder de la televisión para configurar ideologías, para configurar formas de vida y también como una forma de adoctrinamiento, algo que no tendría que ser así, pero que realmente es. Y además la televisión prácticamente siempre, sobre todo en los casos de la televisión pública, pero en la televisión privada también en parte, está al servicio de los grupos de poder, de las corrientes ideológicas, políticas, y todo esto pues también no tendría que ser así. Tendría que existir una televisión más libre, más plural, más independiente o independiente, y esto realmente es lo que se necesita, lo que sería realmente mejor para los ciudadanos. Apostar por las actitudes críticas y también pensar en la objetividad, pero en cualquier caso también es cierto que se pueden analizar casos concretos desde la filosofía de la televisión de Gustavo Bueno. Por ejemplo, si en Televisión, en Apariencia y Verdad, Gustavo Bueno desarrolló una teoría abstracta de los modelos ontológicos de la televisión y en Telebasura y Democracia propuso una crítica concreta del papel que desempeña el espectáculo en la sociedad democrática, que cada vez es mayor, ahora mismo en 2025 llega a unos niveles extremos, y esto lo decía en sus intervenciones públicas el propio Gustavo Bueno, la espectacularidad de la televisión, en artículos, debates, en estos mismos libros, etc., pues estos casos permiten entender cómo las categorías filosóficas se aplican a la práctica y qué implicaciones tienen para la construcción del espectador, del ciudadano y de la opinión pública. Y, por tanto, vamos a ver algunos de ellos. Caso primero, Gran Hermano y la escenificación del panóptico emocional. El reality show Gran Hermano fue uno de los programas más discutidos desde su aparición en España en el año 2000. Para Gustavo Bueno, este programa, en el que él participó durante un cierto tiempo, representa un caso límite de lo que él denomina apariencia de segundo grado, es decir, una construcción televisiva que se presenta como espontánea, pero que ya es una escenificación regulada de comportamientos cotidianos. Y Gran Hermano se construye sobre el mito de la transparencia. El espectador cree estar viendo la vida misma, es decir, al comportamiento auténtico de los concursantes sin guión, sin intervención externa. Realmente él hizo una crítica de Gran Hermano, aunque no participó en él, pero lo que realmente ve es una construcción
dramatizada de lo cotidiano, sometida a múltiples filtros técnicos, narrativos, estructurales y sobre todo emocionales. El encierro, la vigilancia constante, la manipulación mediante el montaje y la eliminación pública por votación sin recursos que convierten la supuesta vida real en un teatro de las pasiones, en un teatro de las emociones. Desde el punto de vista filosófico, Bueno interpreta este fenómeno como una mutación del panóptico de Foucault. Ya no se trata de vigilar para disciplinar, sino de vigilar para exhibir. No es el poder el que mira, sino el pueblo soberano convertido en espectador. El reality es la realización técnica de la ficción democrática. Todos pueden mirar, todos pueden juzgar, todos pueden votar. Pero esta participación es ilusoria, porque lo que está en juego no es la forma de tomar decisiones públicas o la toma de las mismas, sino la eliminación simbólica de una figura construida como desechable, según los gustos de los espectadores o de la mayor parte de los mismos. La democracia se transforma así en un ritual de expulsión colectiva, un circo romano en clave mediática, y para Gustavo Bueno el éxito de Gran Hermano no radica en su contenido, sino en su estructura. Escenifica la idea de pueblo soberano a través de un mecanismo que permite experimentar el poder desde la pasividad del sofá. Y podemos también analizar un caso segundo, Tómbola y la transfiguración de lo privado en mercancía pública. Tómbola fue otro programa paradigmático para Gustavo Bueno, emitido entre finales de los 90 y principios de los 2000. Consistía en una sucesión de entrevistas a personajes del mundo del corazón, del cotilleo y del escándalo personal. El interés del programa residía menos en la información que proporcionaba y más en el conflicto, el insulto, la polémica y la espectacularización de la intimidad. Y Bueno lo analiza como un caso de espectacularización de la basura emocional, es decir, como un espacio donde lo irrelevante, lo patético y lo sórdido son convertidos en moneda de cambio para la audiencia. Aquí no hay pedagogía, ni información ni cultura, sino una descarga emocional de bajo umbral. Vergüenza ajena, agresividad, compasión sobreactuada, escarnio. El espectador es colocado ante un teatro de las pasiones en el que no participa como ciudadano, sino como voyeur, como observador. Y filosóficamente se puede decir que Tómbola representa el triunfo del modelo 1 degradado, el de la caverna platónica. Se ofrece al espectador un mundo de sombras que es consumido como si fuera sustancia, pero la diferencia con el modelo platónico clásico es que aquí no se oculta el simulacro, sino que se exhibe sin pudor. La apariencia no intenta parecer verdad, se enorgullece de su falsedad y precisamente por eso se hace verosímil. Y Bueno sostiene que estos programas no solo son un reflejo de los gustos del pueblo, sino una ingeniería de la sensibilidad popular. No se limitan a ofrecer lo que la gente quiere, sino que modelan lo que la gente desea, lo que la gente siente, lo que la gente puede tolerar. Son programas ideológicos en el sentido fuerte de la palabra, producen realidad emocional compartida y de esta forma se puede hablar también de otros casos. Caso tercero, Crónicas marcianas y la entronización del bufón posmoderno. Es un programa que fue conducido por Javier Sardá, fue uno de los programas más influyentes de la televisión española de inicios de siglo. Su estructura combinaba entrevistas, espectáculos cómicos, debates absurdos, declaraciones escandalosas y presencia constante de personajes estrambóticos. En apariencia era un programa de entretenimiento nocturno, en realidad era un laboratorio ideológico y de esta forma Bueno interpreta este programa como la culminación del modelo 3 en clave nihilista. Todo puede ser dicho, todo puede ser mostrado, todo puede ser consumido, pero nada es verdad. La verdad no importa porque la lógica del programa es la del simulacro irónico. No se cree en nada, pero se dice todo. La risa es el nuevo criterio de sentido. Lo grotesco se convierte en sublime y es algo compartido por otros muchos programas.
El bufón posmoderno está representado por muchos de los colaboradores del programa. No es el tonto, sino el nuevo rey de la televisión. Diríamos que este tipo de programas no educa, no transmite, no informa, ridiculiza, exagera, parodia, vacía de sentido todo contenido, y para Bueno esta es una forma de violencia cultural extrema. Se desactiva la crítica mediante la risa, se banaliza el dolor mediante el espectáculo, se reemplaza el argumento por el sarcasmo, etcétera, etcétera. Y en este sentido, Crónicas Marcianas no es telebasura porque muestre cosas de baja calidad, sino porque erosiona el marco mismo de la racionalidad pública. No hay verdad, solo espectáculo. No hay posición ideológica, solo gesticulación. Este es para Bueno el verdadero peligro de la televisión democrática. No que mienta, sino que elimine el concepto de verdad como criterio de debate. Y en este sentido también se puede hablar del caso cuarto, informativos y tertulias políticas como pseudociencia del presente. Aunque Bueno se centra muchas veces en la telebasura más explícita, no deja de dirigir su crítica también hacia los informativos y tertulias políticas. Para él estas no son televisión de calidad, como suele pensarse, sino ficciones epistémicas, es decir, construcciones que simulan ofrecer conocimiento cuando en realidad producen creencias colectivas interesadas. Y tienen una función ideológica. Los informativos no informan, construyen el orden del mundo, seleccionan, jerarquizan, manipulan silenciosamente, no mienten directamente, pero organizan las piezas de la realidad como un puzzle determinado por intereses políticos, económicos o nacionales. De ahí que para Bueno la televisión sea una institución ideológica más potente que la escuela o el Parlamento, incluso, lo que es mucho decir, y yo estoy de acuerdo con él. Las tertulias políticas, por su parte, funcionan como teatro del desacuerdo, no como espacio de deliberación. Se construyen como batallas de gritos, como confrontaciones estéticas de personalidades más que de ideas. Bueno las considera una forma de vulgarización de la opinión. No se busca la verdad, sino la intensificación emocional. El espectador no razona, reacciona. Y de esta manera, pues el caso paradigmático en este sentido podría ser Al Rojo Vivo, donde el conductor ejerce un papel de pseudo-arbitraje, pero todo está diseñado para producir fricción. Bueno diría que estas tertulias son la democracia como espectáculo de gladiadores, una actualización del circo romano en versión institucionalizada. Además, también podemos pensar en el caso quinto, programas infantiles y la construcción precoz del consumidor emocional. Y en este aspecto, Bueno también apuntó a distintas cuestiones. Su crítica hacia los programas infantiles, a menudo idealizados como inocentes o educativos, plantea que muchos de ellos, dibujos animados, concursos juveniles, series para adolescentes, no transmiten saberes, sino formas de deseo y de consumo. El niño es formado como espectador desde una estructura pasiva, emocional, acrítica. Y esto es relevante porque, según Bueno, la televisión ha desplazado a la escuela como agente formador primario. Mientras la escuela enseña estructuras conceptuales, la televisión enseña modos de vida, gestos, formas de hablar, de sentir, de desear. Los programas infantiles en muchos casos no educan, sino que predisponen, generan una sensibilidad ansiosa, competitiva, espectacular. Y aquí se encuentra otra manifestación del modelo 3. El niño aparece como sujeto visible, publicidad dirigida, concursos de talentos, telerrealidad infantil, pero su verdad está ausente. No se le da voz, se le exhibe. No se le forma, se le consume. Esta pedagogía invertida crea ciudadanos precoces que ya no esperan formarse para participar, sino que participan desde su exposición prematura. Y esto es algo negativo en sí mismo. Como epílogo se puede decir que la televisión, como espejo de un mundo invertido, es algo que está planteado por Bueno, y estos casos, lejos de ser simples ejemplos anecdóticos, permiten comprender el alcance y la densidad
de la crítica filosófica de Gustavo Bueno a la televisión. En todos ellos se constata que la televisión no refleja la realidad, sino que la produce, la deforma o la simula. Y en esa operación el espectador no queda fuera, es también producto de la televisión. Para Gustavo Bueno, la televisión no es culpable de la decadencia cultural contemporánea, sino que es su síntoma, su expresión, su manifestación. La democracia no está degradada por culpa de la televisión, sino que ha delegado en ella la tarea de mantener la ilusión de participación. No es un fallo del sistema, es el sistema también. Por eso la crítica no puede ser meramente ética. La televisión es mala, ni nostálgica, antes se hacían buenos programas, sino filosófica. Hay que entender qué funciones cumple, qué realidades fabrica, qué tipo de espectadores produce y qué tipo de ciudadano neutraliza. Solo así será posible pensar con seriedad formas alternativas de aparición, de saber y de verdad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.